usted. Para tener una visión completa de la situación en Puerto Rico, también está con nosotros a esta hora Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico. Muy buena tarde, bienvenido. Yo muy bien, gracias a Dios. Quisiera empezar preguntándole cuál es el saldo que tiene en este momento respecto a personas heridas, personas fallecidas, los daños en la infraestructura. En los daños de infraestructura considerables en cuanto a vidas que hemos perdido, el número ronda cerca de 16 y estamos todavía en búsqueda, donde algunos de los pueblos de la montaña de Puerto Rico todavía inaccesibles en cuanto a algunos barrios. En la infraestructura de telecomunicaciones estamos pues prácticamente incomunicados. En lo que tiene que ver con el combustible, estamos enfrentando unos retos en distribución que ya poco a poco van normalizándose. En energía eléctrica estamos 2 días después de que el huracán saliese de la isla, prácticamente teníamos 100% de la energía inexistente. Poco a poco hemos ido con las prioridades del señor gobernador Ricardo Rosselló restableciendo el servicio, en donde los hospitales fueron nuestra prioridad. Ya tenemos el Centro Médico de San Juan energizado, así como el Centro Médico de Mayagüez, de Aguadilla, energizado. De la misma manera, en el día de hoy estuve en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, en donde además de estar verificando que la energía se restableció, había una nave de la Fuerza Aérea Colombiana en donde traía más de 100 ciudadanos colombianos de regreso a su país. Se trata de muchos de ellos estudiantes que estaban en nuestras universidades en el extranjero. Yo tuve oportunidad de ir al Colegio de Mayagüez, donde muchos de ellos compartimos con ellos y ya van de regreso. Ahora quisiera poner atención en las zonas rurales. ¿Qué porcentaje podría decir que tiene una afectación en esas zonas y si definitivamente ya identificaron a todas las afectaciones en esa zona rural? Las zonas rurales, nosotros prácticamente ya hemos tenido contacto con todos los alcaldes de la isla. Hay unas comunidades, prácticamente son 3 comunidades de Utuado y Jayuya, en donde y a juntas que se nos ha hecho más difícil acceder y hemos tenido que llevar vía helicóptero las ayudas de comida y agua. Fuera de eso, junto a la Guardia Nacional, junto a los alcaldes de los municipios, hemos logrado acceso y limpiar las carreteras del material vegetativo, lo que ha facilitado ahora el acceso, y estamos llevando misiones junto a la Agencia Federal de FEMA y la Guardia Nacional para limpiar carreteras y llevarle suministro. Se han establecido 12 centros de distribución alrededor de toda la isla y estos serán los puntos para suministrar a los pueblos de la región en cuanto a los productos básicos de alimento y agua. Hablando con algunos senadores aquí en la tarde, sobre todo en la zona de Puerto Rico, ellos nos dan sentido de urgencia ante la falta de alimentos, de combustible, de agua. ¿Usted diría que en este momento la situación está bajo control o todavía hay potencialmente una carencia de estos alimentos? Fundamentalmente tenemos abastos de combustible y de comida. La situación del poder de este fenómeno natural fue tal de que aisló a muchas de las comunidades y eso impidió el acceso de los camiones de distribución de combustible por un lado y por otro lado de la distribución de alimentos y agua. Ya la distribución de alimentos y agua tanto a los refugios como a los pueblos se ha visto normalizada. El combustible continúa siendo un reto para algunos de las ciudades más remotas, en donde se le está dando prioridad a los hospitales. Yo estoy junto a algunos de los otros ministros de las agencias federales, brindándole tanto seguridad y protección a los camiones de combustible que estamos despachando 24 horas al día en un ritmo con todos los mayoristas, tratando de suplirle
a una demanda inusitada, y la demanda está provocada por los generadores eléctricos. Ante la falta de energía, tanto los residentes como los comercios y los hospitales recurren entonces a un método que no es tradicional, que son los generadores auxiliares, y esto ha provocado una demanda inusitada en el combustible diésel, que nos hemos ocupado mediante un grupo de trabajo que se hizo interagencial junto a las agencias federales de llenar esas necesidades. ¿El riesgo potencial de una crisis humanitaria ya está bajo control o todavía hay esta alerta que mencionaba el gobernador? Puerto Rico vive en una crisis provocada por el azote de este fenómeno natural. No podemos escapar de que las agencias federales, en una llamada de teleconferencia que tuvimos hace 2 días, ya catalogan a María en Puerto Rico como uno de los 3 desastres naturales más impactantes de toda la nación, con más impacto económico. Está en la lista corta con Katrina y Sandy. En ese sentido, pues realmente ha sido un golpe fuertísimo a la infraestructura, a la cadena alimentaria, en donde realmente tenemos ausencia de combustible en ocasiones en los hospitales, y tenemos ya 20 hospitales que están operando con combustible, pero agotando el combustible rápidamente, y entonces nosotros nos estamos ocupando de mantener el abasto en estas regiones sanitarias. Secretario, pero le pregunto puntualmente, ¿descarta una situación de ingobernabilidad? Descartada completamente. Ha requerido algunos controles, como el toque de queda, en donde el gobernador estableció un toque de queda desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana para controlar, provocada por la oscuridad de la noche en cuanto a la ausencia del servicio de energía eléctrica, y para mantener la seguridad y el orden, pues se han establecido estas medidas. Las agencias federales se han aliado a las agencias locales. De la misma manera, el presidente Trump firmó una orden en donde se reembolsa el 100% de los gastos en que puedan incurrir estados de la nación en enviarnos ayuda, van a ser reembolsados por el gobierno federal, lo que ha provocado de que aquí han estado los gobernadores de Nueva York. Hoy recibí en el aeropuerto internacional al gobernador Rick Scott de Florida, y viene con la oferta de apoyarnos en lo que pueda ser apoyo en el área de seguridad, en policía y Guardia Nacional estatales. Diferentes legisladores estadounidenses que han alertado de la situación que se vive en Puerto Rico por el paso del huracán han hecho justamente esta alerta, y hay crítica respecto a la demora del presidente Trump para atender esta situación. Yo le pregunto, ¿el presidente se tardó? Mira, han sido unas medidas en donde quisiéramos quizás más agilidad, pero el gobierno federal ha actuado, ¿verdad?, conforme a nuestras peticiones, y nos han dado el apoyo que hemos solicitado. Como te digo, típicamente en una emergencia reembolsan el 75% de los gastos de los estados, y el presidente Trump dio orden de reembolsar el 100%. FEMA está activamente apoyándonos. En la condición de isla a veces provoca estas críticas, pero no es lo mismo montar unos equipos de un estado y enviarlos por un tren o por una carretera a un estado hermano. En Puerto Rico nuestra condición de isla presenta un reto en logística. Yo tengo el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que diariamente despachaba 167 vuelos. Esta semana estaba despachando 6 vuelos. Teníamos 2 puertos cerrados. Todo esto provocó un disloque en la logística aérea y marítima de la isla, que provocó retrasos. Así que no le podemos imputar todos esos retrasos a las acciones del gobierno federal. Aprovechando que está con nosotros, quiero preguntarle, ¿por cuánto tiempo es esta exención y por cuánto tiempo sería lo necesario para el gobierno de Puerto Rico? La medida de que tengamos que acceder a buques de bandera extranjera, la limitación que existe es que cualquier buque que salga de un estado de la Unión a Puerto Rico tiene que ser de bandera americana. Esta exención nos permite contratar buques de otra bandera, y debe de ser por la duración de la emergencia. Tanto el gobernador Ricardo Rosselló emitió una orden declarando un estado de emergencia el día del huracán, y unos días después el presidente Trump declaró un estado de emergencia en la isla. Así que estas exenciones deben de tener la misma duración de la emergencia.
Pero ¿no coincidiría con las peticiones de senadores de Puerto Rico que dicen que esta ley tendría que ser completamente derogada? Me parece que eso es un asunto político y yo estoy manejando ahora mismo una emergencia. Así que en lo que a mí compete en la discusión política se la dejo a los senadores, se la dejo al Congreso y yo en mi función lo que me estoy ocupando es de los ciudadanos de Puerto Rico y atender la emergencia. Sí, pero ¿esta ley no ha implicado ningún obstáculo para ayudar económicamente o en esta situación de crisis a Puerto Rico? Mi punto de vista es que nosotros debemos estar en igual condiciones que los 50 estados y eso incluye los derechos y las obligaciones. Así que mi postura es que nosotros tenemos que recibir el mismo trato que los 50 estados. Ok, con eso me quedo. Universidades boricuas indican que aunque la legislación puede resultar extremadamente beneficiosa para algunas compañías navieras, también implica una pérdida de 17,000 millones en materia económica para la isla en un periodo desde 1999 hasta el 2010. Por eso es que le quiero preguntar, ¿esta ley no es un obstáculo económico y de desarrollo humano para los pobladores de Puerto Rico? No, realmente debe de ser una manera, nosotros necesitamos el acceso marítimo y en la medida de que nosotros tengamos un acceso marítimo garantizado es importante. Cualquier transporte marítimo que no provenga de los estados puede utilizar cualquier bandera. Tenemos también unas zonas libres de comercio en donde estas exenciones se dan. Y lo importante es que nosotros mantengamos una competitividad en lo que se trata de lo que son las tarifas comparado con nuestros hermanos de la Cuenca del Caribe. Quiero agradecer a Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes.